declaraciones que debes saber y que ayudarán a tu vida. Así es, declaraciones bíblicas y humanas. Hemos ido intercalando algunas declaraciones de personas que pueden ser salvas o no salvas, pero que de alguna manera acertaron en su declaración y luego la corroboramos con la Biblia. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero, hermano, recordarte algunas cosas que son elementales, primordiales y verdades absolutas, bíblicas, llámale dogma, como quieras, pero que no podemos transar. En la mañana estuvimos hablando de Dios y sabemos que Dios es el creador de todo, el soberano de todo, el rey de reyes, y que Cristo, la segunda persona de la que hablamos, es Dios mismo también. La Biblia habla de eso, por eso creemos que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y vemos esas verdades cardinales y hemos visto algunos comentarios también que hacen algunas personas famosas, ya sean pastores o sean personas de la farándula o no creyentes, algunos de ellos. Y eso estamos viendo, queridos hermanos, y hoy día espero terminar los otros 3 que tengo preparados para esta tarde, para que usted tome apunte, tome nota y pueda defender estas grandes verdades. La primera, de Dios, eso, que es soberano, que es majestuoso, es el creador tuyo y mío. De Cristo, que Cristo es el Salvador y es Dios. Esas son declaraciones, hermanos, que no se te deben olvidar. Eso es por lo que nosotros nos reunimos como cuerpo de Iglesia Bíblica Bautista. Y esas verdades tienes que defenderlas. Y defenderlas, hermanos, sin transar. Sin transar. Ahora vamos a ver otras verdades bíblicas, obviamente, y también en palabras de algunas personas probablemente conocidas. Y entramos a la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Siempre se le dice la tercera persona al Espíritu Santo, pero no lo decimos como si fuera de menor importancia. El Espíritu Santo no es una persona de menor importancia, sino que en el orden establecido nomás por Dios en su revelación lo pone en ese lugar: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es porque obviamente el Espíritu Santo, que tiene una importantísima labor, la persona del Espíritu Santo, es un poquito más desconocida, pero no menos importante. Me gusta mucho la declaración que hace el pastor John MacArthur, sobre todo contra ciertas doctrinas que hay respecto al Espíritu Santo. Veamos primero la declaración y luego vamos a ir a la Escritura. Dice John MacArthur: el Espíritu Santo no es una corriente electrizante de una energía estática, un charlatán que nubla la mente con expresión irracional, o un genio cósmico que indiscriminadamente concede deseos egoístas de salud y riqueza. Qué tremenda declaración. Ahora, ¿por qué la hace John MacArthur en su famoso libro Fuego Extraño? Hace porque lamentablemente hay personas que utilizan el tema del Espíritu Santo como si fuera todo esto. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que es una corriente electrizante de energía. Pero, hermano, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿ya? Y no es una energía, un poder recargable, una pila cristiana. No lo es. En segundo lugar, no es un charlatán que nubla la mente con expresión irracional de las personas. O sea, lamentablemente hay gente que dice: fui tomada por el Espíritu Santo cometiendo hechos irracionales. Bueno, no lo es. La persona del Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, no es eso. Vamos a verlo, hermano, y le invito a Hechos capítulo 5 y veamos qué declara la Biblia respecto a este tema. Verdades cardinales que te van a ayudar en la vida, porque cuando tú tienes claro quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, son declaraciones que van a ayudar a tu vida, me han ayudado a la mía, y la debemos creer y tratar en consecuencia. Por eso yo alabo a Dios, por eso yo alabo a Cristo, y por eso no quiero blasfemar contra el Espíritu Santo,
porque son preciosos para mí, puesto que son Dios mismo. Pero, queridos hermanos, estas verdades revitalizan mi vida, porque sé que es lo que Dios quiere. Mira, en el capítulo 5, versículos 3 y 4, tenemos la historia, bueno, desde el 1 tenemos la historia de Ananías y Zafira. Y hubo una época en que la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, ponía de lo que tenían algo en común para poder repartirlo a los que tenían necesidad. Algo muy bonito, algo muy lindo, muy cierto. Aprovecho de avisarles, queridos hermanos, que desde mañana nuevamente vamos a juntar mercadería para ir en ayuda de algún hermano en necesidad. Algo que nosotros practicamos y que debemos seguir haciendo para aquellos que están en necesidad. Bueno, eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Pero por alguna razón, Ananías y Zafira, que tuvieron una heredad, no es que ellos hayan vendido su casa y hayan quedado sin casa, no esa es la historia. Otra heredad, pero decidieron ponerla al servicio de los pobres, pero ellos quisieron jactarse de eso. Ellos quisieron como mostrarse. Es como querer decirle a los hombres, mira, nosotros dimos tanto, etcétera, etcétera. Pero más encima estaban mintiendo porque ni siquiera estaban dando lo que decían. Así que, ¿qué hicieron? A la heredad le sustrajeron y no dieron lo que debían dar. O sea, si la heredad, por decirlo así, eran 10 millones, estoy inventando algo, ellos dieron 5. Y ellos dijeron, bueno, eso es lo que nos dieron por esa heredad. Cuando en realidad es una mentira. ¿Y qué dice uno de los mandamientos? No mentirás. Y si hay algo que aborrece Dios, es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa es algo que Dios aborrece. Pero estamos hablando del Espíritu Santo, entonces vamos al versículo 3 y 4. Y dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Sabe, hermano? Cuando usted está dando algo, usted se lo está dando a Dios. Por ahí la gente lamentablemente cree que usted le está dando las cosas al pastor. Bueno, todos saben en esta iglesia que no es así. Lamentablemente la gente, y a veces basado en su egoísmo nomás, dice esas cosas. Pero él le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Reteniéndola, continúa el apóstol Pedro en el versículo 4, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Antes de seguir, respóndame, familia, por favor, fuerte. ¿A quién le mintió Ananías, según el primer versículo 3? Al Espíritu Santo. Entonces, mira lo que dice finalmente el versículo 4. No han mentido a los hombres, sino a ¿quién? A Dios. A Dios. Finalmente, mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Hermano, y si el Espíritu Santo es Dios, entonces el Espíritu Santo no es una energía, es una persona. No una persona distinta, es la persona de Dios. Pastor, es que no logro entender la Trinidad. ¿Y usted cree que yo logro entender todas las cosas que son tan misteriosas y propias de Dios? ¿Usted cree que sé cómo podríamos tomar una nave y llegar al cielo? ¿Usted cree que yo podría entender y explicar cómo Dios, Cristo escupiendo al barro, le dio vista al ciego? ¿Usted cree que yo podría explicar o alguien más podría explicar cómo multiplicó el pan y los peces? ¿Cómo caminó sobre el agua? Yo no puedo explicar nada de eso. Porque ni hay médicos que pueden explicar cómo milagrosamente gente se salva. Ellos, habiendo dado un diagnóstico fatal, terminan salvados. Y nosotros somos testigos de eso. Dios sigue siendo un Dios de milagros. El Espíritu Santo, entonces, es precisamente Dios mismo. Cuidado con blasfemar contra Él. Por eso nosotros, los bíblicos bautistas, somos muy cautelosos con eso de que, fui tomado por el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo viene a residir en el cuerpo, y lo vamos a ver.
Bueno, sigamos entonces. Ya vemos a través de este pasaje cómo entonces el Espíritu Santo es una persona, no una energía, un poder recargable o una pila cristiana. Así dicen los testigos de Jehová, lamentablemente. Y bueno, cualquiera que crea eso está profundamente equivocado, porque mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Mire, les voy a invitar a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Y acá, a modo de pregunta, está esta gran verdad. En el 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de quién? De Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el Espíritu con mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo. Hermanos, aquí básicamente, a modo de interrogación retórica, está diciendo una verdad. Es una pregunta, pero en el fondo está afirmando algo. Por eso se llama interrogación retórica. Y nos confirma que ahora la persona del Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo está en ti. ¿Y cómo, pastor, llega a vivir el Espíritu Santo en el creyente? Bueno, cuando tú te arrepientes de tus pecados en el nombre de Jesucristo y le reconoces a Él como Señor y Salvador personal, como el único que puede salvar tu vida de la condenación eterna, el único que puede perdonar tus pecados. Para eso uno se arrepiente de ellos y se los confiesa a Dios. Esa es la manera de tener el Espíritu de Dios en el cuerpo. Pero pastor, ¿eso se siente, se nota? No necesariamente. No es algo que deba sentirse, porque ni a Dios vemos, pero Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aún así, la palabra enseña que mora en nosotros. Por eso quiero llevarte a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Perdón. Y mostrarte esta maravillosa verdad. Tremenda verdad, querido hermano, ¿eh? Dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Eso es el evangelio, el reconocer sus pecados delante de un Dios, creer que solamente Cristo te puede salvar y reconocerle como Salvador personal. Ese es el evangelio, lo dije de manera resumida. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, entonces ahí empieza a morar el Espíritu Santo en vosotros. Entonces la iglesia no es algo simple. La iglesia tiene el sello santo de la promesa. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Por eso dice uno: Cristo vive en mí, Dios está en mí, el Espíritu Santo es el que mora en ti. Y no está mal decir Cristo vive en mí, Dios está en mí, porque estos tres son uno. No está mal. Así que estamos hablando de una verdad. Ahí mismo en Efesios, saltándose al 4, al 30, 4:30, viene la confirmación de que el Espíritu Santo está en nosotros y que es una persona, la persona de Dios, o sea, Dios en nosotros. Dice: y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristar? Entristecer. Una pregunta: ¿usted ha entristecido la corriente eléctrica? Por ejemplo, hoy día alguien me dijo por ahí: está mala la señal del Wi-Fi. Es probable que algunos estén luchando con la señal del Wi-Fi. Que digamos que es como un tipo de señal, un tipo de energía, de ondas, no sé cómo funciona eso, pero rete al Wi-Fi, háblelo, insúltelo, a ver si se arregla. No va a pasar eso. No. Y el Wi-Fi no se va a ofender, como la corriente no se ofende.
Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una energía, porque las energías nos ofenden. Pero acá dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no hay que entristecerlo, hermano? Porque es una persona. Y créeme que cualquier cosa mala que nosotros hagamos, hay algo que a Dios le da pena. Ojo, Dios no es que ande llorando por las melgas, por ahí, porque tú y yo somos pecadores. No, pero obviamente hay cosas que le ofenden, como tantas cosas suceden el día de hoy. Entonces, no debemos hacer lo que ofenda a Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, nuevamente lo repite, ¿para cuál día? El día de la redención. Mira, el día de la redención. ¡Oh, qué maravilloso! O sea, ¿cuánto te dura el sello? Hasta el día de la redención. Por eso, queridos hermanos, creo perfectamente que la salvación no se pierde cuando uno hace una decisión de verdad, una decisión honesta, una decisión de corazón. Esa persona está segura en Cristo. Pastor, y los que se alejan y todo eso, bueno, ellos tendrán que realizar su decisión delante de Dios nomás. Yo no puedo responder por ellos tampoco, no me pida a mí que yo responda por ellos. El único que sabe eso es Dios. Pregúntale a Dios mejor. Pero tampoco espere que te responda, porque Dios en sus designios responde a quien quiere y a quien no nomás. Si alguien se aleja del Señor, es mi creencia, pero tiene el Espíritu de Dios, siempre vuelve, siempre busca y termina buscando al Señor. Y reconoce su error y se arrepiente. Y eso somos nosotros los cristianos. ¿Sabe por qué siempre sentimos de repente carga y culpa en nuestro corazón a veces? Porque sabemos que hicimos algo malo y no podemos quedarnos así. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Y de eso se compone la iglesia. De gente con la persona del Espíritu Santo en su corazón, pero que no puede cargar con el pecado, porque eso entristece al Espíritu Santo. Y no nos queda más que pedir perdón, contristarnos delante de Dios. Y la maravillosa noticia es que Dios nos restablece. Eso es el Espíritu Santo. Y esas cosas, hermanos, no debes olvidarlas. No debes olvidarlas. Mire, hay un pastor que dijo, al decir que debo ser lleno del Espíritu Santo, no me refiero a tener más de Él, sino a que Él tenga más de mí. Esta es una declaración acertada, lamentablemente anónima, pero una declaración tremendamente acertada. Porque también está la creencia que cuando alguien recibe el Espíritu Santo, recibe una porción solamente. Entonces ora por la segunda porción, la segunda venida del Espíritu Santo, la segunda unción, o la tercera, o la cuarta, no sé. Pero eso está mal. No hay primera, o sea, no hay segunda ni tercera, solamente una. Porque con una tú ya eres sellado. Tú no puedes tener un pedazo de una persona, o un poco de una persona, un gramo de una persona, un cuarto de una persona. O tienes a la persona o no tienes a la persona. Y el Espíritu Santo es una persona. Pero pastor, hay un versículo ahí en Efesios 5:18. Bueno, ya que estamos en Efesios, veámoslo. ¿De qué está hablando? Y veamos si estas personas que dicen que solamente se recibe un poco y que por eso hay que orar por la segunda y la tercera unción, si es verdad. En 5:18, ahí, el apóstol Pablo le recuerda a la gente de Éfeso y le dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de ¿qué? El Espíritu. Del Espíritu, y el Espíritu está con mayúscula. Cuando está con mayúscula en la Biblia se está refiriendo al Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Discúlpeme, algo me entró al ojito. Tómense su tiempo y mediten esto. Ay. Voy a tomar agua, no sé si me duele el ojo, pero así de raro soy yo. Ahí sí. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa cuando uno se embriaga en vino?
hay disolución, o sea, se pone disoluto, una persona que no tiene conciencia de sí misma, una persona que no razona de la mejor manera, esclavo del vino, es esclavo, como alguien dijo por ahí, de la víbora que vive dentro del vino. Una persona no está controlada. ¿Sí? ¿Conoce borrachos controlados? Por eso dice, no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. No hay ninguna persona sensata que esté súper controlada cuando hay vino. Entonces, usando esa analogía, él dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Pero cuando dice ser lleno, no está diciendo que se tenga que llenar de más, que tal vez tengas poco. Está diciendo, si el vino te controla, mejor contrólate por el Espíritu Santo. O sea, si estás lleno de vino, llénate de Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Y esa es una verdad que no debes olvidar nunca, porque si no va a haber gente que te va a venir y decir, no, la Biblia no dice eso, no, pero es que eso es lo que está diciendo, porque hermanos, ya vimos que Cristo, o sea, que el Espíritu Santo es Dios, es una persona, y que se le miente, se le contrista, y que te sella. Por ende, no puede haber una medida, otra medida después y otra medida después. No, eso no existe. Este pasaje está diciendo que debe ser controlado por el Espíritu Santo y no controlado por el vino. Está haciendo una tremenda ilustración ahí. Entonces, por eso termina diciendo en el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque esa es la actitud de una persona llena del Espíritu Santo. Esa es la actitud de una persona controlada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que canta una persona que está borracha, embriagada? ¿Qué es lo que habla? Aquí dice que debe estar alegre, ¿cierto? Cantando himnos espirituales, cánticos espirituales, alabando al Señor. Y yo no he visto borrachos que vayan a alabar al Señor. Yo no he visto borrachos que estén demostrando ese control. Entonces, hermanos, me gusta mucho esa declaración anónima que muestra una gran verdad que va a ayudar mucho a tu vida. Qué rico, entonces, hermano, tener en cuenta lo siguiente. Vuelvo a mencionarlo. Dice, acá está. Al decir que debo ser lleno del Espíritu Santo, no me refiero a tener más de Él, sino a que Él tenga más de mí. Ser controlado o lleno del Espíritu Santo significa que yo, Marcelo Valdés, me entrego más al Espíritu Santo y que Él me controle. Es lo mismo que decir, me entrego más a Dios y que Él dirija mi vida. Eso es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Muy bien, verdades irrefutables que no deben olvidarse y que deben estar en tu corazón también. Pasamos al cuarto punto, son 5 el día de hoy, y vamos a hablar de la Biblia. Mira, yo ya hice enseñanzas sobre la Biblia, si es razonable creer en la Biblia, y está lleno de eso. Pero veamos algunas declaraciones simples, pero poderosas, que han hecho algunos personajes históricos de la Biblia. Aquí tenemos la palabra y la santa palabra de Dios. Me gusta mucho la declaración que dijo el presidente Abraham Lincoln, el que abolió la esclavitud, un republicano que abolió la esclavitud. Él dijo, creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. ¿Crees tú esa declaración? Yo la creo de corazón. Si no hay mejor libro, usted está hablando aquí con un lector y a mí me encanta leer y también me gustan las novelas, leo muchos libros, pero no hay uno sin... No, este es sin igual. Este es un libro maravilloso. No hay que se le compare. Otros pueden ser muy buenos. Muy buenos. Podrían llegar a la categoría de excelente algunos. Pero este es sin igual. O sea, con la palabra sin igual no hay quien se le compare. Abraham Lincoln lo tenía muy claro. Muy claro. Y eso va en concordancia con una verdad espiritual.
Hebreos, le invito ahí, 4:16. Espero que se lo sepa de memoria porque es un versículo cardinal. Igual lo vamos a leer, Hebreos 4:16. Perdón, 4:12. No sé por qué puse 16 aquí. ¿Ve? Ya partimos mal ya. Pero como yo soy humano y me equivoco. Ahí está. 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, la palabra de Dios viva y eficaz, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe lo que está diciendo este versículo? Que es vivo y eficaz. Cuénteme algún libro que sea así. Un versículo que penetra hasta el espíritu y el alma. ¿Sí o no que la Biblia habla al corazón, pero habla de una manera? Hay muchos libros buenos que no te dejan igual después que lo lees. Pero al tiempito se nos pasa. Mi hija puede decir mucho, le encanta leer. Sobre todo las grandes novelas románticas. Y queda así con esa carita típica de niña romántica después de leer un libro de Jane Austen. Pero al ratito se le pasa. Con la Biblia uno transforma su vida. Por eso el Salmo que dice, la ley de Jehová es perfecta, Salmo 19, y convierte al alma. Porque la palabra de Dios es Dios hablándole al corazón del hombre. Es Dios hablando al corazón del hombre. Esa es la palabra de Dios. Entonces la declaración de Abraham Lincoln es una poderosa declaración que va en concordancia con la Escritura. Es un libro que discierne los pensamientos del hombre. ¡Qué tremenda declaración! Esto es algo cardinal que no debemos olvidar. Hay otra declaración que hace el gran, famoso pastor, evangelista, gran hombre, teólogo, Dwight Moody. Y Dwight Moody dice, no hay mejor libro con el cual defender la Biblia que la Biblia misma. O sea, quiero decir que este libro es tremendamente atacado, pero hay versículos claramente que enseñan que este libro se defiende solito. Usted y yo no tenemos que defenderlo, se defiende solo. Es probable, mi hermano Axel siempre tiene el amor de compartir esta transmisión a muchos lugares. Y hay gente que pone cosas feas. Yo siempre le digo, nunca le responda a la gente que escribe cosas feas. Y sobre todo si hablan mal de la Biblia y de Dios, no se preocupe, Dios y la Biblia se saben defender solitos. De hecho, Cristo dice en Juan 10:35 que la Escritura no puede ser quebrantada. Lo dice claramente. Y bueno, todos conocemos 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia se sabe defender solita. Entonces la declaración de Dwight Moody es fenomenal y acertada, porque va en concordancia con las verdades bíblicas. Para terminar con la Biblia, Leonard Ravenhill, otro gran ministro del Señor, un tremendo orador evangelista, dice que la Biblia no puede ser resuelta o disuelta por ningún poder humano. No fue recogida por la mente humana y no puede ser solventada por ella. No fue reunida por las manos humanas y no puede ser destruida por ellas. Así que no se preocupe, la palabra de Dios permanece para siempre. El apóstol Pedro dice en capítulo 1, versículo 19, que tenemos la palabra profética más segura. Este libro han intentado destruirle. Voltaire decía que este libro iba a dejar de existir. John Lennon dijo que el cristianismo y este libro en 20, 50 años más iba a dejar de existir. ¿Quiénes son los que no existen ahora? Ellos. La palabra sigue. Se defiende sola. Eso lo hace algo interesante también a considerar. Yo no la voy a defender, se defiende solita. Ahí está. Gracias a Dios por su palabra. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, la Biblia, y nos queda el último, el hombre. Y llegamos a nosotros. Aquí llegamos. Mire, hemos hablado de puras cosas gloriosas. Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la Biblia. Y llegamos al que se cree más glorioso. Y no lo es. Esos somos nosotros.
Bueno, digamos que esa es una declaración mía. Nos creemos gloriosos sin ser nada. El gran escritor C.S. Lewis dice una declaración. El hombre no puede reducir la gloria de Dios al negarse a adorarlo, lo mismo que un lunático no puede apagar el sol al remarcar la palabra oscuridad en las paredes de su celda. Ni por más que escriba oscuro, 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 va a apagar el sol. Y eso somos los hombres. Nos hemos negado a adorar a Dios. Pero usted cree que el hombre, o sea, ¿usted cree que Dios no va a terminar siendo adorado? ¿Usted cree que eso limita la existencia de Dios? ¿Usted cree que Dios dejó de ser soberano porque tú y yo no le adoramos? Estoy hablando retóricamente, como si en representación de la humanidad. No. Bueno, lo que dice C.S. Lewis va en concordancia con lo que dice Romanos 1.21. Vamos ahí, Romanos 1.21. ¿Y qué dice Romanos 1.21? Lo que justamente el hombre es para mí, para la Biblia, para Dios. Pues habiendo conocido a Dios, el hombre sabe que hay un Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, ahí tiene usted, querido hermano. O sea, el hombre se siente bien, lamentablemente por causa del pecado, apartándose de Dios. Y cree que apartarse lo más lejos de Dios va a evitar que Él exista. Por eso me encanta la declaración de C.S. Lewis, que me encanta entre paréntesis. ¿Sabes? Que tú te niegues a adorarlo, si hay alguien ahí que no lo adora, que no le sigue, no va a impedir que Él exista y no va a impedir que se cumplan los planes que Él tiene trazados a través de su palabra. No va a impedir que se cumplan sus promesas. No va a impedir que Él algún día reine, como cantaba Laurita en esa Jerusalén de oro, de bronce y de luz. No va a impedir. Decía Blaise Pascal, científico, escritor y filósofo, la grandeza del hombre está en reconocer su propia pequeñez. Y es verdad, acertadísimo, porque la verdad nos creemos grandes, nos creemos superiores. Vamos a Isaías 45:9. Ya estoy terminando, pero le invito a Isaías 45:9, que es una gran verdad bíblica, y dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Eso es lo que somos los seres humanos. Nos creemos creadores, nos creemos los magníficos, pero yo creo, hermano, que nosotros debemos tener la humildad de entender que no somos más que un átomo en el universo y que Dios es el amo del universo. Blaise Pascal tenía mucha razón. Bueno, él era cristiano. La grandeza del hombre está en reconocer su propia pequeñez. Mi vida ha venido a ser mejor cuando yo reconocí mi pequeñez. Soy pequeño de porte y aunque midiera 3 metros, nunca voy a ser grande. Nunca. Lamentablemente hay gente que tiene un orgullo gigantesco. Pero creen que con ese orgullo Dios va a dejar de existir. No se confíen. No es así. La naturaleza del hombre es malvada. Su bondad es naturaleza adquirida. Esta declaración es más polémica, lo dijo Simone de Beauvoir, esta horrible mujer, literalmente, horrible mujer. Pero, ¿sabe? Dijo una verdad. Simone de Beauvoir es una terrible mujer, promotora de las ideologías de género y de la indecencia. La practicó, entre paréntesis. Pero también reconocía, aún ella, sin ser salva y siendo muy mundana, reconocía que la naturaleza del hombre es malvada. Es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Que el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas. Va en concordancia con la Biblia. En algo le ayuntó esta mujer. No le sirvió para salvarse, ni le sirvió para ordenar su vida. Pero es una declaración que aún
la reconocen las mismas personas que están metidas en el pecado. Tal vez por eso se abandonan al pecado, porque saben que la naturaleza del hombre es malvada. Para terminar, lo que nuevamente C.S. Lewis decía: la historia humana es la larga y terrible historia del ser humano tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo haga feliz. Y si usted me pide que yo dé una declaración del hombre, bueno, en palabras de C.S. Lewis lo hace mejor. El hombre es eso: hombres que simplemente han querido demostrar que son más grandes que Dios y han querido alejarse de Dios y encontrar algo distinto a Dios, pero no lo ha hecho. Mire a lo que ya ha llevado al mundo. Mire las noticias más rato y vea lo que se estaba celebrando en la Plaza Italia. Mientras prohíben a las iglesias reunirse, vea cómo permitieron hacer toda una cuestión para que el orgullo LGBT, TI, HI, todas las letras estén permitidas ahí. El mundo está mal. Dice en Romanos 3, 9, 18: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es el hombre. Oremos para que nosotros, los que tenemos el Espíritu de Dios, la persona de Dios y el sello de Dios, le demos a nuestro Señor toda la gloria y las gracias por sacarnos de esta miseria de humanidad. Oremos al Señor. Dios bendito, voy a usted en oración, agradeciendo por su palabra. Bendiga a cada uno de mis hermanos y a cada persona que escuchó atentamente. Espero, Señor, que sea algo que mis hermanos hayan tomado apunte y lo reestudien o vuelvan a escuchar para reestudiar.